Muchos se hacen la pregunta, ¿cómo empezó la vida? ¿Por evolución o por creación? Sin embargo, esa pregunta a estas instancias quizás esté mal formulada y la forma correcta de hacerla sería ¿cómo se desarrolló la vida en la Tierra desde su aparición hace 4.500 millones de años hasta el momento presente con la inmensa riqueza y variedad que hoy tiene? Trazando una analogía sobre teoría de las probabilidades, por ejemplo, en una lotería en la que se eligen 6 dígitos que pueden ser números del 1 al 49, la probabilidad de elegir los 6 dígitos ganadores es de 1 en 14 millones, una probabilidad aún mayor a la de que nos caiga un rayo, por ejemplo, en el transcurso de nuestra vida, la cual es de 1 en 2 millones. Sin embargo, para muchos científicos, la probabilidad de ganar la lotería, incluso hasta muchas veces a lo largo de una vida, es inmensamente superior a la posibilidad de una generación espontánea no planeada, capaz de crear las circunstancias necesarias para la vida en una esfera planetoide como la nuestra y que así aparezca un humano que hoy pueda hacerse esta pregunta. Por ejemplo, el físico y matemático Roger Penrose calcula que la probabilidad de alineación azarosa que pudiera haber provocado la génesis universal junto con las circunstancias para generar vida compleja es de 1 en 1 a la 10.123, es decir, de un número que estaría compuesto por un 1 seguido de 10.123 ceros. La realidad es que nunca se ha logrado engendrar vida abióticamente en los laboratorios. Lo único que pudo lograrse es configurar algunos aminoácidos y ni siquiera los suficientes para construir una proteína. Pero con respecto al proceso de cómo se desarrolló la vida, existen dos postulados aparentemente antagónicos. Por un lado, están los defensores de la teoría creacionista, que abordan esta idea desde un concepto de complejidad irreducible, es decir, de que algunos mecanismos biológicos no pudieron haber evolucionado de forma gradual a través de la selección natural, debido a que necesitan todas sus partes funcionando simultáneamente para ser activos. Sin embargo, esta premisa, muy discutida en el campo científico, lleva a muchos a sugerir la idea de que algunas formas de vida, tanto del reino vegetal como animal, aparecieron en la Tierra, por decirlo de algún modo, de un solo golpe, lo cual es extremadamente improbable. Mientras que por otro lado está la teoría de la evolución darwiniana, la cual afirma que todas las formas de vida van cambiando a lo largo de muchísimo tiempo, dando lugar a diversas especies a través de un proceso de selección natural. El creacionismo, por un lado, realiza una lectura lineal del pasaje de Génesis capítulo 1, versículos 11, 21 y 24, cuando afirma que Dios creó los distintos géneros de plantas y animales, dando a entender que esta división de macho y hembra es una premisa irreducible, creada directamente por la mente divina y con un propósito. Sin embargo, según la teoría evolutiva, la división de género y determinación de los dos sexos en el reino animal fue, en realidad, un proceso de adaptación muy lento y gradual a lo largo de incontables milenios, como producto de diferentes estrategias evolutivas para aumentar así la diversidad genética de las poblaciones, lo que pudo ayudar a los animales a adaptarse a diferentes entornos. Por ejemplo, si hacemos una lectura mística sobre el principio de género o principio de generación, del que habla la filosofía hermética en El Kybalión y sus 7 leyes universales, encontraremos una idea muy interesante. La creación y la manifestación en el universo necesita de dos energías opuestas, pero necesariamente complementarias, que son la energía masculina
y femenina. Por tanto, al leer los pasajes sobre la creación en la Torá, sobre los 7 días o principios creativos, no sería del todo correcto limitar este principio solo al género biológico del reino animal, sino a todas las entidades y planos de existencia, enfatizando la importancia de equilibrar estas dos fuerzas para lograr la armonía y el máximo potencial creativo. Es interesante resaltar que cuando se habla de género, la Biblia no solo habla de los animales, sino que dice que Dios creó las plantas según su género. Esto muestra que las plantas ya desarrolladas tienen sus características únicas y capacidades de reproducción de forma independiente dentro de su propio tipo. Sin embargo, está comprobado que el reino vegetal evolucionó a partir de las algas acuáticas durante un proceso de colonización y adaptación a la vida terrestre de 500 millones de años, y esto es sugerible también en el reino animal, incluso según lo que insinúa la Biblia. En el libro de Génesis se hace la descripción de 7 días creativos. Sin embargo, es necesario recordar que cuando se refiere a día, no debe tomarse de un modo literal, sino que puede referirse a distintos periodos de tiempo, dependiendo del contexto. Y con respecto a cada uno de estos días o períodos creativos, vale aclarar que guardan cierta equivalencia con lo que también afirma la ciencia respecto al orden en que fueron apareciendo los distintos reinos. Sin embargo, se debe ser cauteloso para no caer ahí en la búsqueda deliberada de evidencias que respalden creencias previas. Recordemos que la comunicación que realiza el pasaje bíblico con el lector es a través del símbolo. Por tanto, la lectura prudente y cuidadosa de la Torá no debe llevar al lector a conclusiones dogmáticas ni cientificistas que busquen interpretar de forma contundente los principios biológicos que rigen el planeta, sino que lo que debe buscarse es conexiones entre el mundo material y el mundo de lo divino. Se dice también que la Biblia no es un libro de ciencias, pero que es científicamente exacta. Sin embargo, esta afirmación ya de por sí está forzada por un sesgo de confirmación, no aceptando bajo ningún punto de vista que esa posibilidad pueda ser refutada por otra teoría. Las diferentes místicas e iniciaciones de la humanidad, entre ellas la Cábala, afirman que la divinidad creó las leyes del universo, pero con una tendencia evolutiva. Todo en el universo está en continuo cambio, incluso el ser humano. Se confirma la existencia de un gran arquitecto universal o primera causa que puso en funcionamiento al universo, pero también que puso en funcionamiento a la evolución, como algo mayor a un simple proceso natural impulsado por selección natural para generar adaptación y diversidad, sino a la evolución en realidad como un plan maestro del Creador para que todo en el universo vuelva a la fuente, es decir, a trascender el mundo material y así conectar con una realidad superior, con el origen primigenio, fuente de toda existencia. La Cábala entiende que no existe el concepto de castigo divino, sino que lo que existe son leyes de causa y efecto, y que cuando entran en rigor y algo sucede, eso es necesario para la evolución de la humanidad y no existe retroceso. Lo que el universo siempre busca es la expansión, el crecimiento, hasta convertir este mundo físico en un Gan Eden o jardín paradisíaco, vasija del mundo infinito, que será cuando la humanidad alcance el Tikkun Olam, o la rectificación del mundo. Desde mi punto de vista, el relato del Génesis y la teoría de la evolución no se contradicen, sino que las doctrinas que más se opusieron a la teoría evolutiva fueron los dogmas religiosos. La Biblia no es un libro científico, ni pretende explicar cuestiones naturalistas vinculadas a los diversos reinos naturales, sino que fue escrito con el propósito de recibir un mensaje encriptado en códigos
para que podamos extraer de esas historias aprendizajes para la vida diaria y así trascender espiritualmente. La Cábala no habla de evolución biológica, pero sí de evolución espiritual, y nos ayuda a entender la idea de cambios graduales. Así como es arriba, es abajo, afirma el principio de correspondencia del hermetismo, y lo que sí está en continua evolución, según la Cábala, es el alma. En una de nuestras lecciones anteriores habíamos estado estudiando los diferentes cuerpos multidimensionales, el Nefesh, el Ruach, la Hayá y la Yehidá, y cómo cada uno de ellos está vinculado a un nivel de conciencia, a una percepción cada vez más sutil y luminosa de las realidades superiores. Intentar utilizar la Biblia para contradecir alguna teoría científica en realidad es como intentar saber cómo se construye una casa o un puente con un libro de cocina, o por ejemplo cómo preparar un sabroso plato con un libro de biología molecular. La realidad no funciona de esa forma. Lo que ocurre es que el dogmatismo religioso tiende a rechazar y a intentar refutar como sea a la evolución, más por motivos emocionales que racionales. Por otro lado, el apoyo científico es válido, aunque la ciencia como paradigma no debe tomarse como juez dictatorial sobre si un asunto es verdad o es mentira. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La ciencia es una herramienta potente para comprender la existencia, pero la forma de experimentar la realidad excede por mucho a la razón y hay aspectos que pueden no ser susceptibles a mediciones o pruebas de laboratorio. Hay muchos ejemplos en la historia de la ciencia donde fenómenos o conceptos que no tenían evidencia inicial terminaron confirmados más adelante. Ya los cabalistas de la antigüedad hablaban de transiciones progresivas de mundos, una cosmovisión en la que el creador actúa de una forma evolutiva, no de un modo instantáneo, sino de un modo progresivo y escalonado. Una idea que sabían desde hace siglos, pero que el común de las personas no entendía. Por eso podría decirse que hoy, gracias a la teoría de Darwin, a las personas les resulta más sencillo e intuitivo comprender la idea de un creador que actúa de forma gradual y no instantánea. El punto no es si la teoría de la evolución encaja o no encaja en los versículos que leemos de los textos sagrados, sino que debemos entender estos conceptos de un modo más amplio. En realidad, poco importa si la teoría evolucionista que propuso Charles Darwin es del todo correcta, ni tampoco tiene sentido sondear sus posibles errores. La cábala y la mística, para existir, no necesitan de la refutación de la teoría de la evolución de las especies de Darwin ni de ningún otro dogma cientificista. Sin embargo, los dogmas religiosos sí se sienten amenazados por ella. Si toda vida en los diferentes planos del universo visible e invisible en realidad no tuvo una aparición repentina, sino que fue producto de un lento proceso de pequeñas transformaciones graduales, eso significa que no hay nada que controlar. Por eso las religiones sí necesitan destruir toda idea de evolución porque se sienten incómodas ante un concepto que les quita centralidad y por ende resquebraja las frágiles hendiduras de sus dogmas de fe. Como dijo Siddhartha Gautama Buda, la verdadera inmanencia de la vida es la impermanencia. Por eso reconocer que nada es infalible e inmutable en un universo que actúa por selección natural, sino que todo está en continuo cambio y desarrollo, que todo es falible e inmutable y no al revés, es reconocer en realidad que la religión es completamente innecesaria en la vida del ser humano. No ocurrirá ningún apocalipsis mesiánico ni rapto repentino que salve a unos pocos y condene a la mayoría, sino que todos, de forma escalonada y progresiva, cada uno en su propio tiempo evolutivo, alcanzará su propia redención.
existe una lotería que es aún más difícil de ganar, que es la lotería del milagro de la vida. Por ejemplo, la Fundación Nacional para la Educación Financiera estadounidense indica que el 70% de los que ganan la lotería en Estados Unidos lo pierden todo, justamente por no saber administrar esos recursos. De la misma forma, millones de personas en el mundo desperdician, mal administran y despilfarran la causalidad divina de la vida que les fue dada. Por eso, que toda teoría siempre encuentre su génesis en la singularidad, en el milagro, porque toda vida es fundamentada en la causa causorum o causa entre las causas. Y como humano podamos así rescatar nuestra chispa divina atrapada en el falso ser, en el ego, y así liberar el inmenso potencial que nos fue dado para convertir este mundo en un paraíso.